Hola, mi nombre es Alejandro Morala Girón y vengo a presentarles la comunicación titulada Autoficción y crisis en el cine español a propósito de Mi loco Erasmus de Carlo Padial. Antes que nada quisiera agradecer al Congreso por haberme permitido participar en su octava edición y sin más dilación vayamos con la comunicación. En nuestra presentación nos ceñiremos al siguiente índice, partiremos de una introducción de algunos de los conceptos clave a modo de coordenadas teóricas, seguiremos con el objetivo de nuestra investigación, la hipótesis desde la que partimos, la metodología empleada para demostrarla, continuaremos con los resultados más relevantes a este respecto y cerraremos con una conclusión final. El primero de los puntos que hemos de abordar es el de la definición de la autoficción. La autoficción es un género introducido por Sergei Dubrovsky en los años 70. Es una variante de la autobiografía que mezcla las características de este último género, el autobiográfico, con el de la narrativa ficcional. Casas adopta una postura intermedia para definirlo. Para empezar, se puede hablar de la autoficción en aquellas escrituras autobiográficas del yo, donde esporádicamente, es decir, en momentos puntuales, se tergiversa lo dicho con fines narrativos, de coherencia o de ritmo, etc. Y aquellos que sí que plantean un rechazo directo de la idea de verdad, de la idea de identidad, de la idea de referente, etc. Es decir, que buscan distorsionar premeditadamente los hechos del pasado y no dejar una distinción clara entre verdad y ficción. En el caso del cine, la noción de autobiografía, que es la que propicia después la autoficción, solo puede vincularse al género documental. El documental, siguiendo a Nichols, es aquella representación que tiene una relación indicativa con el mundo histórico. Existe un pacto con el espectador, de manera que aquello que vemos creemos que ha sucedido realmente. Todos aquellos procedimientos retóricos están sometidos a ese compromiso. Desde los años 60, con la aparición de formatos domésticos como la cámara de Super 8 milímetros, se produjo un viraje hacia un cine más intimista o un documental de corte autobiográfico, ¿no? Esto se ha exacerbado con el uso de herramientas digitales, donde han aparecido los prosumers, es decir, aquellos espectadores que ahora también pueden producir mediante los smartphones, cámaras de bajo coste, softwares de producción, etc. La tecnología digital ha propiciado entonces un cine de la intimidad, donde el yo se pone en el centro de los discursos. En este marco, la proliferación de pantallas y de nuevos realizadores, así como de productos audiovisuales, ha propiciado una difícil distinción entre el simulacro y la realidad. Es decir, no podemos discernir qué imágenes funcionan como registro en bruto, como prueba fidedigna de lo que sucedió en el pasado, y cuáles han practicado un montaje, un trucaje o una manipulación de dicha realidad. En este marco, cualquier imagen resulta posible, por decirlo con Esteve Rimbaud, independientemente a la relación indicativa que pueda tener o no con el mundo histórico, que era un poco la premisa del documental según Nichols. Ello conduce a que en los años 80 nazca un nuevo género conocido como falso documental o mocumental, que es precisamente consecuencia lógica de este escepticismo ante lo que estamos viendo. Se trataría, por decirlo con Haidt, un contenido ficticio que utiliza y se apropia de las convenciones y de los códigos del documental clásico, hasta el punto de que la línea o los límites que separan ficción y alusión sociohistórica precisa son cada vez más delgadas, más difusas. Diferentes autores han señalado que este tipo de productos, donde no sabemos distinguir entre ficción y realidad, proliferan en contextos de crisis, donde los referentes extracinematográficos se vuelven inciertos. No tenemos un referente, ya no solo respecto a la realidad que va más allá del yo, sino incluso de la propia identidad personal. De esta manera, como dice Casas, surgen con más intensidad los textos autoficticios. En este marco, y entrando propiamente en nuestra investigación, nuestro objetivo es analizar la convergencia entre la autoficción como género y la crisis económica de 2008 como contexto, a propósito de un falso documental de una película titulada Mi loco Erasmus, de 2012, del director Carlo Padial. La hipótesis de la que partimos es que los códigos propios de la autoficción articulados en Mi loco Erasmus se vinculan temáticamente al clima, al contexto de inestabilidad social que rodeaba a la producción, ¿no? En la España de 2012.
Para demostrar esta hipótesis, recurriremos al análisis químico como metodología de investigación. Este se basa en un trabajo de descomposición y de recomposición del objeto analizado con el fin de obtener un conocimiento más pleno sobre la construcción y el funcionamiento del mismo. Parte de una primera fase descriptiva de aquellos elementos pertinentes de cara a las hipótesis previas de lectura y en una segunda fase interpretativa, donde tales elementos se incorporan en el marco de una lectura general del film. A nivel de la representación, analizaremos la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie de algunas secuencias. Y a nivel de la comunicación, analizaremos el punto de vista asumido por la enunciación, lo que también se llama focalización. Sin más dilación, pasemos ya al análisis de la película. ¿De qué nos habla Milo Erasmus? Pues la película es un falso documental que gira en torno a la figura de Didac Alcaraz, un artista outsider de Barcelona que está obsesionado por sacar adelante un extraño proyecto audiovisual. Se trata de una especie de documental sobre los estudiantes Erasmus que le rodean y que nadie de su entorno comprende, ¿no? Necesita conseguir financiación para sacar adelante el proyecto. Y esta película, que en sí mismo es un falso documental, puede vincularse a la autoficción en tanto que existe una identidad nominal entre actor y personaje, que tiene el mismo nombre, ¿no? Didac Alcaraz, el actor, también es un artista barcelonés que se interpreta a sí mismo en la película. Algunos de los códigos del documental asumidos por Miloko Erasmus y que propician esta sensación de autenticidad serían las entrevistas y declaraciones a cámara, el uso de cámara en mano con movimientos abruptos y el uso de zoom bruscos, el sonido en directo y la luz natural, que suele propiciar grano en la imagen, el uso de letreros informativos que van explicando la narración, la voz en off acompañada de imágenes que prueban la narración, es decir, el montaje probatorio en palabras de Nichols, y la presencia del equipo de realización, cámaras, microfonistas, etcétera, que generan una reflexión metadiscursiva sobre el propio discurso. En las figuras de la 1 a la 3 podemos observar algunas de estas entrevistas con los letreros que identifican a las personas, la madre de Didac, por ejemplo, o la Comisión Ciudadana del pueblo donde vive. También en las figuras de la 4 a la 6 vemos cómo la cámara tiende a desencuadrar a las figuras, tomada a pie de calle, con escasa iluminación que genera grano en la imagen, movimientos abruptos, zooms. También encontramos pues, imágenes en metros, en sótanos, con escasa iluminación y la presencia explícita de los miembros del equipo de realización, ¿no? Por ejemplo, en la figura 10 vemos al sonidista, en la figura 11 llegamos a ver al propio Carlo Padial, que es el director, y en la figura 12 un letrero que explica condiciones de producción en el seno de la narración. No obstante, ¿por qué sabemos que es un falso documental y que está pervirtiendo los códigos del documental clásico? Nosotros distinguimos dos motivos. En primer lugar, por el uso irónico en los mecanismos de montaje, por ejemplo, mediante un contraste entre lo que dice el protagonista cuando se muestra entusiasmado por su realidad y lo que muestran las imágenes. En segundo lugar, por el recurso a figuras públicas que se vincula al universo de los realizadores, al propio Padial, que por lo tanto juegan con una comicidad extratextual. Sabemos que están actuando haciendo de sí mismos en la pantalla. Respecto al primer punto, podemos ver, por ejemplo, en una de las secuencias iniciales de la película, cómo Didac se muestra entusiasmado con su estilo de vida. Llega a decir, cito textualmente, al principio esto era de mi abuela, era una tienda, y yo le dije, hostia, necesito esto, y ella me lo ha dado. Y una vez yo aquí, al no tener que pagar alquiler, tener esta libertad económica, he desarrollado un concepto de vivienda, porque yo lo considero una vivienda, tengo aquí de todo, café, tengo una cama, tengo un lavabo donde hago mis necesidades, y no se necesita nada más, vivo con el proyecto. Como podemos ver en la figura 14 y 16, también la 17 y la 18, el estilo de vida que es totalmente caótico. Vive en unas condiciones precarias de existencia, llena de basura, de podredumbre. Y cuando llega a decir, por ejemplo, que tiene un baño, a través del montaje se nos muestra, acompañando el audio en off, la figura 15, es decir, estos botes llenos de cal y de obra, que lo que están haciendo es evidenciar que hay un contraste entre lo que él cree, entre lo que él asume y lo que realmente está ocurriendo, está viviendo. La comunidad extratextual se puede encontrar en estas dos figuras, por ejemplo, Carlos Bermúdez, que es un director reconocido español, también Miguel Noguera, que es un humorista, y que han participado en diferentes películas, por ejemplo, Miguel Noguera en Taller Capuchó, que es otra película de Carlo Padial, y Carlos Bermúdez en Don Pepe Popi, que es un cortometraje también interpretado por Didac Alcaraz. Es decir, que sabemos que están actuando
en la película, pese a que guarden su propia identidad. Se muestran como Carlos y como Miguel. ¿Cómo se vincula, sin embargo, este falso documental, Mi loco Erasmus, con el contexto de crisis y los discursos sociales de indignación que rodearon a la España de 2008? Bien, en primer lugar, con la idea de precariedad económica. Ya hemos visto que las condiciones de vida del protagonista son muy precarias y no obtiene la financiación que necesita para sacar su proyecto adelante. Hemos de recordar que en el primer trimestre de 2011 casi cerca de 5 millones de españoles estaban desempleados, una tasa del 21,29% de la población. Asimismo, se produce una desigualdad y un contraste entre Didac y su modelo de vida respecto de los estudiantes Erasmus que le rodean y que está intentando retratar con su cámara, ¿no? Como dice Villarmea, existe un paralelismo entre esos jóvenes que se pierden por llevar una vida hedonista durante su año en el extranjero y aquellos que lo hacen por falta de recursos o estancamiento vital. Este contraste entre los estudiantes Erasmus y la realidad lóbrega de Didac puede observarse hacia la mitad del film, mientras Didac observa y muestra a un amigo algunas de las grabaciones que ha hecho en las discotecas donde filma a los estudiantes. En la figura 19 y 21 observamos a dos de estos en un clima distendido, de fiesta, repleto de luces, bailando. Y entre medias llegamos a ver a Didac apoyado sobre su escritorio, decaído, con la imagen grisácea debido al tinte en blanco y negro de la secuencia, grano en la imagen debido a la escasa iluminación y el gesto serio. Observamos, por lo tanto, un contraste muy acusado entre estas dos realidades. Más adelante en la película también descubriremos que Didac trabaja fijando carteles en las cristales de los bancos. Observaremos que uno de estos carteles muestra a dos jóvenes de la ruta del Carnet Chove con expresión alegre, optimista, en contraste también acusado de la imagen gris, apagada del propio personaje que está pegando de forma mecánica el cartel. Por su parte, la inestabilidad formal que caracteriza la película, pese a participar de esa marca de autenticidad que caracteriza el falso documental, también equivale a la inestabilidad que envuelve a la producción. Se ha hablado de una estética de la furia, por decirlo con Quilaz Esteve, o de una estética del fracaso. En cualquier caso, lo que se está poniendo en evidencia es que esa inestabilidad mediante los abruptos movimientos de cámara, la escasa iluminación, el ruido en el plano, el montaje abrupto, corresponde precisamente a esa fragmentación en la subjetividad, esa inestabilidad, esa ruptura interna que está experimentando precisamente la población española en el lapso de la crisis de 2008-2014. Tras todo lo dicho, podemos llegar a unas conclusiones respecto de la película. En primer lugar, Mi loco Erasmus es un falso documental que recurre a los códigos del documental clásico con fines humorísticos, distorsionando precisamente esa distinción entre simulacro y realidad. En segundo lugar, hemos visto que la inestabilidad vital del protagonista Ida, que vive en unas precarias condiciones de existencia y está desesperado por encontrar financiación para su proyecto sobre los estudiantes Erasmus, se vincula precisamente a la inestabilidad contextual, ¿no? A la crisis de 2008 en España, con grandes cifras de desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes. Se produce entonces un contraste entre la vida del protagonista, de Didac, y la vida de los estudiantes Erasmus, marcada por la frivolidad, la fiesta y la despreocupación. En cualquier caso, la autoficción, como apunta López Gay, funciona como ese reflejo de la incertidumbre o la ambigüedad constitutiva que marca con especial fuerza a los imaginarios sociales de la crisis. Las fisuras en el contexto, las fisuras en las perspectivas de futuro, en el optimismo respecto al presente, se trasladan precisamente a los textos y la crisis del relato sintomatiza un relato de la crisis. Con ello podríamos cerrar esta presentación. A continuación aportaré la bibliografía empleada y doy las gracias por su atención.